se aprobó un nuevo cuerpo legal que fue publicado en la Gaceta Oficial que autoriza a extranjeros a comprar tierras en Cuba. Cuéntame un poco sobre esto. Sí, se hizo conocido, o sea, tal vez no haya tenido la connotación y relevancia teniendo en cuenta todos los hechos ocurridos en la semana con las protestas y los cuestionamientos, pero nos está dando cuenta que ahora sí oficialmente comienzan a vender Cuba a pedazos, lo cual da gracia en el sentido, haciendo un paralelismo con la ya mencionada enmienda Platt, establecida en la Constitución de 1901, el tan famoso apéndice constitucional, que uno de esos acápites refería que Estados Unidos podía tomar tierras donde lo estimara conveniente. Y entonces, ¿cuál es o sea, la postura crítica hacia los llamados platistas, cuando en Cuba desde el gobierno oficial están poniendo un cartel que dice en venta, literal, en detrimento de la población campesina que sí está dedicada a la tierra, que está abocada a este medio de vida tan importante para, no solo para ellos, sino para la población en general? Incluso me remito un poco más atrás en la historia, cuando Alejandro de Humboldt hizo sus exploraciones en Cuba, dejó más que claro que el futuro de Cuba era eminentemente agrícola. Entonces nos estamos dando cuenta que todas las políticas establecidas por la llamada revolución, o digamos así también un proceso legítimo, revolución cubana, como tú lo mencionaste anteriormente, ha ido totalmente en contra de lo que debe significar el proceso. Y en este caso hablamos de la tierra cubana, que es sumamente fértil y que se ha ido todo por el desagüe. Y entonces en este caso, al ver de que no hay producción agrícola nacional, precisamente por la cantidad infinita de trabas que le ponen a los campesinos cubanos, a quien se quiere dedicar por amor realmente a cultivar la tierra, ¿qué opción ponen? Botar el sofá, en este caso poner en venta parcelas de tierra. No sé, desconozco hasta qué dimensión debe ser el límite. Entonces aquí veremos un nuevo nacimiento de los tan criticados latifundios que existían anteriormente. O sea, entonces vas a criticar tal vez a personas de la historia cubana, como fue el archiconocido Julio Lobo Alavarría, o otras familias de la llamada sacarocracia cubana, que eran dueños de grandes latifundios, cuando Cuba en realidad funciona como una finca. Su sistema de gobierno es una finca que administra todo lo consabido en torno al tejido empresarial que tú bien has comentado, y ahora implementan este tipo de leyes para vender Cuba literal al mejor postor. Oye, sí, mira, con este tema me he dado cuenta que nos demoramos con el tema de Sandro, sobre todo, porque eso no nos arrastra. Y este tema también merece un poco más de tiempo, perdón, pero de manera breve. Hay varias cosas acá que se pueden comentar. La primera es que más allá de lo que diga el apartado legal publicado en la Gaceta, hay mucho oscurantismo. Una cosa es lo que dice la ley y una cosa es lo que está detrás, lo que busca el régimen cubano. Y evidentemente ninguna de las lecturas posibles, con la información disponible, con los antecedentes que tiene, ninguna es favorable. Desde cualquier punto de vista que se mire, esto pudiera ser un problema, o al menos no una solución. Por solo mencionar, lo más sencillo es, en primer lugar, que esto no va a resolver el problema de la economía cubana en términos de necesidades de financiamiento y en términos de producción. En primer lugar, porque Cuba necesita más de 30.000 millones de dólares para ser reconstruida de la destrucción a la cual nos ha llevado el continuismo en el poder. También porque la crisis de alimentos no se va a resolver con una furia internacional por invertir en Cuba. Cuba no está posicionada a nivel de marketing país como un destino atractivo. O sea, podrá ir a Cuba algún extranjero e invertir, ¿por qué no? Producir, hacer un negocio. Todo es posible, los hay ahora mismo, pero no en la magnitud suficiente como para revertir el efecto escasez y el efecto precios elevados que existe en la economía. Insisto, Cuba no es el destino preferido de inversión, no en el mundo, ni siquiera a nivel regional para ir a la agricultura. Lo otro tiene que ver con las políticas corruptas del gobierno cubano. Y es que en realidad esto puede parecerse a cosas que han ocurrido antes. Cuando ocurre este tipo de aperturas en Cuba, hay que recordar, por ejemplo, la apertura de las pymes, que es una apertura, digamos, empresarial, la apertura del 2011, la apertura, no recuerdo el año ahora, cuando se abrió para que los cubanos pudieran importar a Cuba vehículos, no sé, tú recordarás, éramos medianamente niños, pero hay noción de tiempo y espacio.
Y todas estas aperturas no ocurren de manera, digamos, espontánea, sino que está previsto qué es lo que va a ocurrir. Antes de que se abrieran las pymes, ya sabían quiénes iban a ser los enchufados que iban a tener sus grandes negocios. No voy a estar mencionando acá ejemplos, pero muchos de los que fueron cuentapropistas emblemáticos de la época, de la primera apertura, los primeros en beneficiarse eran personas que venían directamente de estar muy bien posicionadas dentro del sector estatal. Conozco varios casos. Cuando se hizo la apertura legal a la importación del sector privado, bueno, digo importación del sector privado porque de alguna manera hay que llamarle, también ya estaba previsto quiénes iban a ser los que iban a ocupar o una parte que iba a ocupar los mejores espacios. Es decir, este tipo de apertura siempre está compinchado el aparato político, por así decirlo, administrativo y corrupto, con parte de un grupo de enchufados que están anclados al poder económico. Esto no es, lo que quiero decir, esto no es libre para que todo el que quiera se posicione. Esto está pensado para beneficiar a un grupo de personas específicas que están siempre cercanas al régimen. No es que tenga la evidencia, es lo que ha ocurrido hasta ahora en los últimos años y no hay por qué pensar que los mismos esta vez harían algo diferente. Y lo otro, Sender, para no extenderme, yo invito a los amigos a que lean este reportaje de Martín Noticias, que bueno, tiene incluido, no es por darme promoción, pero ya que está ahí, una pequeña intervención de 3 minutos que hice para el programa y además tiene intervención de otras personas que también conocen del tema, como el caso de Miriam Leiva. Y creo que tiene una entrevista, por acá está, a un agricultor. No, parece que es economista también. Bueno, pensaba que era un agricultor cuando leí la noticia. Invito a leer este reportaje de Martí. Pero por último, me gustaría señalar algo que puede ser relevante para la comunidad cubana, que es en última instancia la que nos consume, me imagino, y es el hecho que para un cubano que está en Estados Unidos sobre todo, que hace el proceso de repatriación, cuando un cubano va a Cuba y entra como cubano, ya se convierte en un problema de nacionales. Digo esto, me voy completamente del tema, porque existe este mito de que yo voy a Cuba, pero soy, abro comillas, americano, o sea, ciudadano de los Estados Unidos, por tanto estoy protegido a nivel de derecho internacional. Cuando una persona va a un país y tiene nacionalidad también de ese país, se convierte en un problema de nacionales, por tanto no hay intervención extranjera. En otras palabras, todo cubano que esté fuera quiere invertir a Cuba y tenga su condición de cubano, o sea, no haya sido alguien que hay que repatriar, pues está sujeto a las mismas leyes que los cubanos en términos de explotación, violencia, chantaje, amenazas, todo lo que implique el ejercicio habitual de los aparatos represivos y de inteligencia de Cuba. Así que esto no es precisamente una muy buena opción para cubanos que están en el exterior. Me imagino que no haya muchos que tengan esta intención de ir a invertir en Cuba, pero bueno, por si acaso yo les comento el dato. Y esto no es un consejo de inversión, es un consejo de no inversión. Sí, o sea, la experiencia es más que cuantiosa, es una larga lista de medidas tanto draconianas como de esta orden de combate progresiva y en silencio que ha venido ocurriendo desde, me remito incluso a los famosos planes Maceta de los años 90, cuando toda persona que emprendía y tenía éxito, una vez que llegabas a un tope que no sé si hacía sombra o estorbabas, atrás venía la ley y con una bola de demolición acababa literal con todo lo que habías logrado hacer. Entonces, en este caso, yo creo que hoy en día, teniendo en cuenta el gran nivel de descrédito que tiene el régimen cubano, que un cubano se aboque a invertir allá, creo que esto va a ser un acto totalmente de suicidio. O sea, sería montarse en una nave kamikaze desde el punto de vista económico, si queremos llamarlo así, porque va a ser un total fracaso en este caso. Porque supongamos ahora que alguien de buena fe quiere invertir en un lugar donde nació y vaya teniendo éxito, digamos, no sé, el rango de aquí a 2 años. Enseguida va a venir alguien, un iluminado, como lo llamaba el gran Juan Padrón, y hasta ahí las clases contigo. O sea, una vez que tú lograste desarrollar algo, ya empieza a ser de interés del régimen y ya todo está perdido en este caso. Entonces, creo que esto, no sé, tal vez está pensado para las grandes corporaciones, no sé, lavado de activos, a saber qué tipo de cosas. Aquí todo cabe en este gran escaparate legal que ha sacado el régimen a la vitrina internacional. Sí, lo más probable, Sender, hay una cosa que los juristas lo deben conocer muy bien, que ocurre en Cuba, no sé si será propio de otros países, es que los hechos van delante y la ley detrás, pero en un sentido abrupto. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la Constitución cubana, esta última cosa llamada Constitución, recoge el derecho a la propiedad privada y demás, pero bueno, ya existía propiedad privada propiamente hablando, en un sentido económico,
desde que apareció el cuentapropismo. La Constitución no recoge, solo recoge la presencia del peso cubano como moneda para circular. Sin embargo, siempre estaba el CUC, o bueno, ahora todo esto que hay con las clásicas, la MLC y compañía. El caso de Cuba con este tema de la propiedad, hay que recordar que existe en los chinos, específicamente los chinos, tienen, sobre todo en Santiago de Cuba, en el puerto, prácticamente son los dueños. Hay una realidad ahí oculta de cómo los chinos han ido tomando pequeños, muy pequeños, por cierto, espacios de tierra en Cuba. Así que esto también, quitando la lectura del negocio y siendo un poco más piranoico, entre comillas, que en el contexto cubano es una buena apuesta pensar siempre mal. Cuando hay una buena apuesta en términos de llegar a una conclusión productiva, se puede pensar un poco mal siempre que se use información medianamente seria. Y esto, poniéndolo en el contexto del acercamiento de Cuba al grupo BRICS, poniéndolo en el contexto de la proyección imperialista de China con el mundo, que se caracteriza por comprar tierras, bueno, hace muchas cosas, pero compra tierras, de tierra, suelo, de países, esto pudiera estar anclado a una necesidad o a un acuerdo con China, de que China compre tierras en Cuba, por ejemplo, para bases de espionaje. Recordemos que está demostrado que hay espionaje chino en Cuba, en un contexto como este de rivalidad con Estados Unidos, más allá de lo que está pasando propiamente en Estados Unidos, que hablaremos de eso en próximas secciones. Sigue existiendo una rivalidad y una intención de espionaje, así que también puede estar esta lectura, la vinculación con China, y ten cuidado, no también, cuando yo ten cuidado es posible, ¿no? También en el caso de Rusia, uno pensando en el negocio, pero puede ser lo otro, que es la sumisión. Tú hablabas de la enmienda Platt, y creo que esto se vincula, se conecta con eso que comentabas anteriormente.